El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, pues estamos aquí, buenas noches, estamos en este espacio del enfoque. Abrimos la temporada, esta temporada, bueno, pues que atrás hemos pasado y seguimos pasando esta pandemia y seguimos, bueno, pues intentando aguantar y convivir. Y bueno, hoy vamos a hablar, como han visto en el cartel que presenta el programa, vamos a hablar de Cruz Roja. Vamos a hablar principalmente de Cruz Roja Canarias, sobre todo porque es una institución, bueno, que ha estado con nosotros siempre, que la hemos visto tan al lado, tan cerca nuestro, y sigue estando cerca. A pesar del paso de los años, a pesar de todo, Cruz Roja sigue siendo el referente, sobre todo para cuando buscas ayuda de cualquier tipo, siempre tienes en tu mente a Cruz Roja. Para hablar de esta institución tenemos dos invitados. A mi izquierda, Antonio Rico, presidente de Cruz Roja Canarias. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Bien, bueno, bien. Antonio que ha sido colaborador de esta casa, lo hemos tenido colaborador en algunos programas, o sea que bienvenido como siempre y buen amigo de esta casa. Y a mi derecha tenemos a Benaguara Hernández, que el título es más complicado, pero bueno, ella está muy implicada en esa integración social, esa gente que está con vulnerable, voy a decirlo, vulnerable, porque si digo la palabra entera me voy a trabar, pero bueno, está muy implicada y es una de las partes importantes de Cruz Roja. Buenas noches, Benaguara. Buenas noches. ¿El título realmente cómo es? El programa es Personas en situación de extrema vulnerabilidad. Vale, yo sabía yo que lo de la vulnerabilidad me ha costado, por lo dicho. Efectivamente, era complicado. Pero bueno, que estamos hablando de personas vulnerables y bueno, es un programa que
incluso con la pandemia, más importante se ha vuelto dentro de Cruz Roja, porque ha tenido que emplear más medios que a lo mejor antes de la pandemia. Antonio, Cruz Roja. ¿Qué significa Cruz Roja? Porque claro, aparte de que es una Cruz Roja, ¿qué significado tiene? Porque en esta sociedad canaria, yo decía, prácticamente uno nació con Cruz Roja al lado, ¿no? Entonces, sí, indiscutiblemente. Tenemos que tener en cuenta que Cruz Roja en Canarias está colaborando con las personas desde 1873. Nosotros ya llevamos mucho tiempo y somos una organización de voluntarios, como tú has dicho, cercana, preocupada y más preocupada ahora mismo por la situación que estamos viviendo y con respuesta, que al final es lo importante, porque podemos tener todas las demás cosas, pero si al final no ejecutamos y no hacemos porque los demás estén un poquito mejor, de nada sirve. Y una de las cosas más importantes de Cruz Roja, que es apolítica, es decir, Cruz Roja puede haber militantes de partidos voluntarios ahí, pero la política ahí no funciona. Ningún cargo de nuestra institución puede tener ningún tipo de responsabilidad en ningún tipo de organización política. Nosotros intentamos desligarnos de las diferentes opciones y simplemente somos auxiliares de los poderes públicos, como no podía ser de otra manera, y es una institución que está al servicio de la sociedad. Y esa sociedad lo sabe y lo respeta. Y me imagino que Cruz Roja es querida en casi todos los niveles. Sí, yo creo que sí. Yo creo que realmente nuestra institución es de las instituciones que mayor respeto y mayor reconocimiento tienen de toda la sociedad. Yo creo que cuando alguien tiene un suceso o un percance o en un momento determinado precisa de una atención, yo creo que una de sus opciones seguro que es la Cruz Roja. Ya sea en la playa, ya sea en un concierto, ya sea porque somos mayores, ya sea porque somos vulnerables, ya sea porque tenemos una discapacidad, ya sea porque estamos enfermos, siempre en Cruz Roja hay una mano amiga. El nacimiento de tantas organizaciones no gubernamentales, de tantas ONG, de mucho de esto, a Cruz Roja no le significa sino que bueno que tiene más ayuda en determinados momentos de otras organizaciones, ¿no? Que no tiene que ser la única que tiene que aguantar todo el peso de lo que pasa en esta sociedad. No, nosotros nos parece bien que hayan otras organizaciones con otros idearios y otras directrices que en un momento determinado puedan colaborar con la sociedad. No pretendemos tampoco ser exclusivos, porque eso no sería positivo ni sería bueno para la sociedad. Nosotros estamos muy preocupados por nuestra sociedad, muy preocupados por las personas, y nos parece que en un determinado momento el asociacionismo o crear grupos que en un momento determinado de autoayuda pueden ser muy interesantes para la sociedad y cubrir aspectos que a lo mejor las autoridades no llegan. Para ser de Cruz Roja hay que tener un talante especial. No, querer ser de Cruz Roja y querer ayudar a los demás, con eso es suficiente. Claro, porque sobre todo en este mundo último, este mundo de que hay interés creado siempre, la gente no se imagina que puede haber un voluntario que dedica unas cuantas horas de su vida diariamente a ayudar a los demás, ¿no? A mucha gente, sobre todo en este mundo tan especial que estamos viviendo, le cuesta creerlo, ¿no? Hombre, es un mundo que los hemos ido transformando entre todos. La sociedad se ha transformado no por una persona o dos, sino por todo, bastante más materialista que hace algunos años o algunas décadas. Pero indiscutiblemente yo creo que sí, que el voluntariado se reconoce por la sociedad y se sabe que está. A veces es difícil después terminar de agradecer a ese voluntariado la actividad y la labor que hace, pero yo creo que sí, que la sociedad sabe que hay muchos voluntarios. Cruz Roja tiene ahora mismo aproximadamente 16.000 voluntarios en Canarias. Somos un equipo grande. Un equipo grande y comprometido. Da para hacer muchos equipos de fútbol. Algunos. Increíble. Amenaguara, hablamos de esa vulnerabilidad. Me va a costar, voy a tener que hacer yo
ejercicio. Pues estamos aquí, Antonio y yo, haciendo con estas palabras así un poquito largas, y no por nervio de estar en televisión, que ya uno lleva unos años, pero es que a veces las palabras se entremezclan. Pero bueno, esas familias vulnerables, que yo me imagino, Benaguara, que cuando hablamos de esta pandemia, cuando hablamos a partir del 2020, incluso aumentan, ¿no? Sí, considerablemente. Nosotros durante el año pasado atendimos, pues no sabría decirte cuántas veces más, pero a un ritmo de atención y un ritmo de recepción de solicitudes de ayuda inmenso. O sea, que nos obligó a poder hacer un esfuerzo enorme para seguir estando al lado de las personas que más lo necesitan, y a la organización también un esfuerzo enorme en proporcionar recursos para poder atender las necesidades que nos planteaba la población. Y cuando hablamos de servicios que le ofrece Cruz Roja a estas personas vulnerables, me imagino que es un servicio integral. Esto suena como medio... Sí, en el programa nos encargamos de atender a las personas que presentan necesidades básicas, como puede ser la alimentación, la higiene, o el pago de recibos, o el pago de mensualidades de alquiler, o el apoyo para la compra, como en estos momentos, de material escolar, a aquellas familias que no tienen recursos suficientes para poder cubrirlo por sí mismos. ¿Vale? Es un programa amplio que cubre determinadas necesidades y desde el cual también se detectan otras necesidades como para derivar al resto de los programas que también tenemos en Cruz Roja. Y me imagino que, como tú decías, que ha aumentado el número de personas que requieren los servicios de Cruz Roja. ¿Cruz Roja qué hace? ¿Los detecta o es que acuden a Cruz Roja? La forma de recepción de esas personas puede ser por dos vías. Una, que la persona nos lo demande de forma directa a nosotros, formalizando una solicitud de ayuda, o bien que nos venga derivado del resto de recursos, tanto públicos como entidades sociales, que hay en el propio entorno de la persona. Es decir, a lo mejor no somos a quien se dirige directamente la persona, sino que su necesidad es planteada a otra entidad, y esa entidad, que conoce nuestra capacidad de respuesta, nos deriva a esa persona para que nosotros también le apoyemos. ¿Has comprobado en el tiempo que llevas trabajando en este programa? Claro, esto, solución, estas personas vulnerables, es complicado, ¿no? Solución para todos, es decir, que acudan a nosotros y ya definitivamente su situación cambie, no es sencillo, y menos en un momento como el que estamos viviendo. Pero sí es cierto que en momentos puntuales puede haber personas o familias que estén atravesando una situación difícil en ese momento por las circunstancias que sean, y a veces simplemente con un empujoncito, con apoyarle en el pago de una mensualidad de alquiler hasta que reanuden un empleo, pues con eso conseguimos que la persona salve ese obstáculo puntual que tiene y reanude su vida normalizada sin necesidad de más apoyo. También esos casos existen. Sí. Hay mucha picaresca en este tema, es decir, la detecta Cruz Roja. Bueno, nosotros cuando atendemos a una persona le solicitamos una serie de documentación que pueda acreditar la situación en la que se encuentra. Nosotros además tenemos unos requisitos para poder acceder a las ayudas, es decir, no tenemos ayudas para cualquier persona en cualquier situación, sino para aquellas que realmente lo están pasando peor. Entonces, si una persona nos aporta la documentación que solicitamos y a través de ella podemos verificar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, nosotros le ayudamos. También trabajamos en red con el resto de los recursos, es decir, que una persona puede ser atendida en una entidad para una necesidad, ser derivada hacia nosotros y nosotros no volver a cubrir esa misma necesidad, sino complementar con el resto de ayudas que nosotros también gestionamos. O sea que más o menos está controlado. Sí, o sea, siempre existirá, porque eso forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero en la medida de nuestras posibilidades sí que tratamos de evitar que eso suceda. Y cuando por la documentación que se nos aporta podemos verificar que la situación es real, pues ahí tenemos que intervenir y apoyar a la persona. Antonio, todos esos recursos, porque aquí estamos hablando de que Cruz Roja tiene que manejar unos presupuestos grandes, ¿no? Cruz Roja al final puede recaudar a través de esas instituciones públicas que están obligadas. Tendrían que hacerlo ellos, no Cruz Roja, pero bueno, delegan en Cruz Roja y es más fácil. Pero nosotros somos
apolítico e independiente. Por eso, pero logra cubrir esos presupuestos Cruz Roja, porque a estos niveles que estamos en la actualidad necesita mucho dinero Cruz Roja para poder dar todos esos servicios, ¿no? Sí, aproximadamente el 60% del presupuesto de Cruz Roja es de fondos propios. De fondos propios. De lo que nosotros sacamos con el sorteo del oro, la fiesta de la banderita. Y ahora, bueno, sigue siendo la fiesta de la banderita. Sigue siendo porque es un momento muy importante donde la gente un poco damos la oportunidad a toda la sociedad que nos puedan poner desde 10 céntimos a un billete de lo que se pueda. La fiesta de la banderita es emblemática porque nos traslada también el apoyo de toda la sociedad sin ningún otro tipo de contrapartida. Y además tenemos una gran cantidad de socios que apoyan la labor y el cambio de la sociedad a través de nuestra institución de apoyo hacia las personas. O sea, que colaboran, son socios benefactores. Claro. Y entonces, pues Cruz Roja, de todas esas cosas, el 60% aproximadamente, año un poquito más, año un poquito menos, del presupuesto es de fondos propios, lo cual nos da la independencia para poder tomar nuestras propias decisiones. Aparte de eso, también tenemos ayudas de las administraciones que en un momento determinado hacemos servicios para ellos, en un momento hacemos proyectos o programas con la intención de mejorar a las personas vulnerables que en un momento determinado puedan estar atendidas. Se cubre el presupuesto, pues claro, el presupuesto puede ser ambicioso. Casi siempre llegamos ahí un poco en déficit, pero bueno, ¿no? Sí. Es lo relativamente normal. A nadie, porque yo me imagino que también Cruz Roja no se tira al río, ¿no? A nadie le parecería normal que en una situación, y más en esta de crisis tan importante, diéramos beneficios y lo guardáramos en un banco. Estaría feo. Pero digo yo que a la hora de ser ambiciosos, pero también saben de lo que pueden contar. Me imagino que lo intentamos. Lo intentan, ¿no? Pero siempre al final el corazón puede más que la cabeza, ¿no? Intentamos llegar a una situación de equilibrio, porque es indiscutible que no podemos dejar o hundir a nuestra institución en un pozo que finalmente hipoteque esa ayuda a las personas vulnerables o a las personas que lo necesitan. Por tanto, al final los presupuestos tienen que ser equilibrados y nosotros agradecemos a nuestros socios, agradecemos a nuestros voluntarios y agradecemos también a nuestros profesionales la implicación y el compromiso que tienen con nuestra institución, que al final sirve para poder dar atención a las personas que los necesitan. Ha quedado claro. Además, sobre todo cuando decían los profesionales, efectivamente, además los profesionales de Cruz Roja cobran porque tendrán que comer, pero están muy implicados, viven mucho la institución, con lo cual me imagino que ponen más de lo que cobran, es decir, ponen mucho más de su trabajo porque están muy implicados en lo que es el significado de Cruz Roja. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, en este especial dedicado a la Cruz Roja, una institución que, bueno, yo desde chico, como decía Antonio, estamos hablando de que nace en 1800 y tanto, 70 creo que... 73. En Canarias. En Canarias. Pero yo la recuerdo de chico, Cruz Roja era un poco como, efectivamente, además, en aquel momento, hombre, no soy tan mayor, pero el Servicio Canario de Salud, la Seguridad Social, era bastante deficitaria, estaban las casas de socorro, era el tema de la sanidad no era muy allá, pero siempre tenías a Cruz Roja para resolverte el problema. Era una cosa como muy pegada a la sociedad canaria. Hoy, después de muchísimos años, pues bueno, sigue siendo un referente, destaca sobre el resto de instituciones que se dedican a ayudar al prójimo. Esto suena como muy religioso, no tiene nada que ver, pero de ayudar a ese prójimo, a esa sociedad, es el referente, es un poco todo, porque además, como decía Antonio, Cruz Roja está en todos lados. O sea, Cruz Roja, cuando hace falta algo, ahí está Cruz Roja, o su labor de innovar, porque efectivamente ha hecho cosas que después, bueno, pues ya la han cubierto otras instituciones y se han retirado. Ahora mismo me viene, y creo que lo hablamos fuera de micrófono, el banco de sangre de Cruz Roja, ¿no? Sí, eso era donde había que acudir para pedir sangre, al banco de sangre. Ya después, en este caso el Servicio Canario de Salud, pues ya tiene su propio banco, Cruz Roja se retira. Yo decía que Cruz Roja siempre incluso está innovando, ¿no? Sí, creando, hemos sido innovadores en muchísimos aspectos que ahora nos parecen impensables, ¿no? Pero que indiscutiblemente nosotros, por ejemplo, iniciamos con un dispensario para personas sin recursos, hemos sido las primeras ambulancias que llegaron a Canarias, hemos sido el primer banco de sangre de Canarias, iniciamos la lucha antirreumática y la lucha antidiabética en la Cruz Roja, iniciamos la teleasistencia, hemos iniciado la ayuda domiciliaria, la que ahora ya es responsabilidad de los ayuntamientos, hemos iniciado la asistencia en las playas, cuando ahora también es responsabilidad de los ayuntamientos. Es decir, Cruz Roja siempre a los problemas que se encuentran en la sociedad intenta buscarle una solución. Realmente ha sido la capacidad de transformación de nuestra institución que se inicia, y no podemos olvidarlo, en una batalla, que es la batalla de Solferino en 1859. Henry Dunant ve la necesidad de ayudar a las personas que estaban heridas, simplemente en un mundo en el que cuando ayudabas a alguien que no era de tu equipo tenías malas consecuencias, y al grito de todos somos hermanos, tutti fratelli, consiguió que todas las personas que estaban vulnerables, que estaban heridas, se sacaran de la contienda. Y yo creo que ese gran logro, que es el inicio de la Cruz Roja, su gran virtud ha sido ser capaz de transformarse hacia una organización que está en tiempo de paz, que está implicada en la organización civil, en la sociedad, y que de alguna manera es capaz de dar respuesta a cada uno de los problemas que van apareciendo en nuestra sociedad. En aquel momento fue la sanidad, bancos de sangre, ambulancias, dispensarios, etcétera, etcétera, y ahora son mucho más los problemas sociales, los problemas de vulnerabilidad, los problemas de necesidad, de comunicación, por ejemplo, que ahora estamos teniendo con nuestras personas mayores, el aislamiento, la soledad, la implicación con los jóvenes. Yo creo que esa ha sido la gran virtud de nuestra institución, el cambiar, el transformarse, el innovar y el ser capaz de dar respuestas a veces sencillas, pero que muy eficaces desde el punto de vista de conseguir ayudar a los demás.
A ver, ahora hablamos de las personas vulnerables. Hombre, le pregunto de lo que ya está más metida, que también le puedo preguntar sobre Cruz Roja, pues también llevas unos años tú en Cruz Roja. Pero cuando hablamos de estas familias, hablamos, aparte de esas ayudas materiales, está claro, se les intenta de alguna manera formar, buscarle soluciones laborales, se trabaja mucho en todo eso. Sí, bueno, no sería directamente desde nuestro programa, sino desde el plan de empleo que tiene Cruz Roja también Los van uniendo. Sí, personas que a lo mejor detectamos que han abandonado el mercado laboral, que a lo mejor están desmotivadas, están desanimadas porque no ven una salida. Muchas veces el derivarla a un recurso específico dentro de nuestra propia organización, donde se les escucha, se les motiva, se les orienta, se les da formación para el acceso a lo mejor al empleo, hace que la persona también no solo le demos el apoyo en cuanto a alimentación, a higiene, sino que le demos también la oportunidad de mejorar esa situación que quizás es lo que está provocando esa escasez de recursos, para que tenga la posibilidad de promocionarse, por decirlo así, y poder acceder a una situación mejor, una situación normalizada. En este caso, la efectividad de todos estos programas se constata, se sabe que funcionan. Funciona en el momento en el que ya estamos al lado de la persona y le estamos consiguiendo paliar una necesidad que tiene, ¿vale? Eso ya es funcionar. Que a la larga esa situación cambie y la persona ya no lo necesite, eso es un proceso lento, ¿vale? Trabajamos con personas que están en una situación de exclusión bastante cronificada en el tiempo, y también trabajamos con personas que están atravesando situaciones puntuales, ¿vale? Y que quizás en esos casos el no llevar tanto tiempo en una situación vulnerable, pues hace que la persona también tenga más capacidades y más herramientas para poder salir de ese bucle, ¿no? De quiero, pero no sé cómo, no sé a dónde dirigirme, necesito cubrir esto, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Vale? Hay personas que sí tienen que no han tenido afortunadamente una misma historia familiar, por decirlo de alguna manera sencilla, pues tienen quizás más herramientas para poder conseguirlo, ¿vale? Pero que cualquier persona que se dirija al lugar adecuado, se deja ayudar, tiene posibilidades de mejorar su situación. Tarde más o menos, se puede conseguir. Me imagino que vendrán familias que acuden, o personas, mujeres, hombres, o sea, un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo. Sí es cierto que el perfil de madre soltera o familias monomarentales con niños a su cargo suele ser un perfil bastante mayoritario. Sí. Aunque también es cierto que, sobre todo a raíz de la pandemia, personas o familias que estaban en una situación completamente normal, de repente pierden su empleo, tienen que acudir a solicitar ayudas porque no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, y ahí podemos encontrar desde familias que con todos sus miembros en su momento en activo y que de repente se quedan sin empleo y tienen que acudir, o personas autónomas que han tenido que parar o reducir su actividad laboral. Como consecuencia se reducen sus ingresos y también tienen que acudir a Cruz Roja, personas que quizás nunca se habían parado a pensar que se pudiese encontrar en esa situación y tener que acudir a Cruz Roja. Esos perfiles también, sobre todo a partir de la pandemia, que fue algo muy repentino, que nadie se pudo preparar para ello, empezamos a detectar esos nuevos perfiles. Y me imagino que esos nuevos perfiles, cuando acuden a Cruz Roja, acuden como un poco... Sí. De alguna manera, que no me digan que estoy entrando en Cruz Roja, sí, ¿no? Sí. Con cierto apuro, ¿no? Esa vergüenza de eso, de no haberse imaginado nunca verse en esa situación y de repente pues tener que, no sé, que hablar con una persona desconocida sobre cómo se siente, sobre las necesidades que tiene. Porque además el trabajo psicológico me imagino que es bastante fuerte. Da Cruz Roja ese trabajo psicológico, de que esa persona salga adelante también psicológicamente. Sí, es un apoyo emocional que necesita la persona, sobre todo para entender o para aceptar esa nueva situación en la que se encuentra. ¿Vale? Porque no es fácil estar acostumbrado a tener un nivel de ingresos normal,
que tienes unos gastos asociados a ese nivel de ingreso y de repente ver que a lo mejor tienes que quitarte pues una contratación de una plataforma de series porque eso te reduce tu presupuesto para poder cubrir otras necesidades, y eso es algo que si cualquiera de nosotros nos ponemos en esa situación, pues cuanto menos nos descoloca, ¿no? Y nos hace sentirnos mal y en ocasiones incapaces de poder salir de esa situación. Hace un seguimiento Cruz Roja de esa familia. ¿Ha comprobado en algún momento que esa familia abandone el tema, pero no porque haya resuelto su problema, sino, yo qué sé, que dejan de acudir a Cruz Roja por otras razones? Pues pueden ser múltiples, pues desde que a lo mejor comienzan a ser atendidos en otra entidad paralelamente y a lo mejor sus necesidades quedan cubiertas pues acudiendo a esa otra entidad, por ejemplo, o afortunadamente también hay casos de personas que ya no lo necesitan, que cuando hacemos el seguimiento nos dicen, mire, se los agradezco, han hecho muchísimo por nosotros, pero afortunadamente hemos vuelto a conseguir un empleo y preferimos que ayuden a otras personas que están en una situación peor que nosotros. Y eso, sobre todo ahora que poquito a poco parece que hay personas que vuelven a retornar a sus empleos, pues lo estamos viendo con alegría, sobre todo por ellos, y con más frecuencia que antes. La capacidad que tiene Cruz Roja es total, me imagino que dentro de sus recursos, allí todo el que entra es atendido, ¿no? Sí. Tardamos más o menos dependiendo de la capacidad de atención que tengamos, pero salvo que una persona pues no cumpla con los requisitos, vale, a todas las personas se les atiende indiferentemente de dónde. Se le encuentran soluciones. Sí. Si tenemos los recursos para ello, se le da respuesta a la persona. O sea que en la gran mayoría de los casos siempre tiene esa respuesta. Sí, no es muy habitual. Es que venga allí a pedirte que le compres una casa, claro, porque si vamos dentro de la normalidad. Sí, no es muy habitual que acudan a nosotros personas que realmente sí tengan para cubrir sus necesidades. No es lo habitual. Vienen aquellas personas que realmente están pasando. Y siempre se les busca soluciones, que es lo más importante. Sí. Además, sobre todo, escuchar de Cruz Roja las cosas que hace, tanto a Benaguara como a Antonio. Claro, es que el campo es ilimitado, y además, sobre todo, Antonio, en estas últimas épocas, digo que el campo es ilimitado porque, como dices tú, vamos innovando, porque van saliendo cada vez cosas diferentes, ¿no? Esto ha cambiado, ¿no? Sí, y porque además hemos cambiado nosotros también un poco el chip de una asistencia puntual. Tú venías y decías, oiga, necesito esto, a una valoración de la persona y una atención integral, y aunque me haya pedido, pues por ejemplo, alimento, yo miro y a lo mejor lo integro en el plan de empleo, o a lo mejor lo integro a los niños en los proyectos de éxito escolar, con lo cual mejoramos las capacidades de la familia y mejoramos las capacidades de la persona, además del apoyo emocional, como decía Benaguara antes. Y realmente nosotros estamos muy contentos con nuestro plan de empleo, porque estamos teniendo unos índices de empleabilidad que rondan porque tienen una bolsa de trabajo incluida también. Y también un 33%, y además en algunos proyectos concretos, por ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto de empleo con el Cabildo de Gran Canaria, que llegamos a tener un índice de empleabilidad una vez terminado el curso en técnicos de salvamento en espacios naturales del 90%, están el 90% trabajando, y en un proyecto de técnicos en emergencias sanitarias, que también lo hacíamos, era conjunto, era dual con el Cabildo de Gran Canaria, el 70% de las personas que terminaron el curso. Realmente tenemos proyectos muy buenos que llegan a una empleabilidad fantástica. Después hay otros que son mucho más difíciles, porque las personas con las que nosotros trabajamos son personas muy vulnerables. Son los que tienen acceso a estos cursos, se les busca a estas personas, como dices tú, vulnerables, ¿no? Claro, porque en un momento determinado tenemos que prepararlos para
integrarse en el mercado laboral e integrarse nuevamente en los aspectos más habituales de nuestra sociedad. Claro. Pues es que te iba a hacer la pregunta, efectivamente, ¿quién tenía acceso a esos cursos? Y la gran mayoría son personas que vienen del mismo programa de Responde, o sea, van pasando a... Tenemos de todo, hay cursos también que son abiertos para toda la sociedad, hay otros cursos que son más restringidos en función de una serie de características. Cruz Roja tocamos un poco todos los palos, ¿no? Tocamos los mayores, tocamos el empleo, tocamos las ayudas básicas, tocamos los jóvenes, tocamos la discapacidad, e indiscutiblemente pues hay cosas que indiscutiblemente son específicamente para algunos colectivos, pero hay otras que son abiertas y que cualquier persona puede acceder a ellas. Bien, pues estamos aprendiendo, a medida que va pasando y transcurriendo el programa, vamos aprendiendo un poquito más de lo que está haciendo Cruz Roja. Sobre todo porque habrá alguno que, bueno, ve la Cruz Roja por ahí y ve una ambulancia o ve un socorrista, y son mucho más cosas lo que hace Cruz Roja gracias a esos 16.000 voluntarios que tiene en Canarias, parece mentira. Claro, además yo le decía a Antonio que a veces no te imaginas que haya gente que por ningún interés vaya a darle un servicio a la sociedad, pero existen, y está hablando de 16.000 personas que en el día a día ayudan a la sociedad a través de Cruz Roja. Yo creo que eso es un tema a tener muy en cuenta para que en vez de 16 pues tenga 50.000, es decir, que mientras más voluntarios mejor andará la cosa. Hacemos un alto y llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado a la Cruz Roja. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la Cruz Roja. Ahora me comentaba Antonio, y bueno, ya aprovecho porque además me ha dado unas razones. Yo decía en el cierre de la segunda parte que bueno, pues, que tuvieran 50.000 en vez de 16.000. Pero bueno, Antonio me da unas razones por las que ese voluntariado, que siempre tiene la puerta abierta en Cruz Roja, cualquier persona se puede dirigir y ofrecer sus servicios, pero siempre de una manera muy estudiada, porque esos voluntarios tienen que tener una formación, tienen que tener una uniformidad también, son muchas cosas que el voluntario sale preparado cuando va a hacer ese voluntariado, ¿correcto? Claro, indiscutiblemente el voluntariado necesita un proceso formativo fundamentalmente. Yo mañana,
Si en un momento determinado dijera, oiga, pues yo quiero ir a las playas a hacer voluntariado, pues tendrán que formarme, tendré que tener el curso de técnico en salvamento en espacios abiertos, tendré que tener el curso de socorrismo, tendré que tener el curso de desfibrilación, tendré que tener el curso de utilización de embarcaciones a motor, tendré que tener el carnet de conducir a lo mejor, tendré que tener una serie de cosas para poder cumplir con esa actividad voluntaria. En un momento determinado, el ser voluntario no implica que sean personas poco formadas, al contrario, son personas que la institución ha dedicado tiempo y esfuerzo para conseguir que tengan un buen nivel de capacitación. Además, hay otros temas como es la uniformidad, que en un momento determinado las personas que somos voluntarias de nuestra institución vamos identificados para que la sociedad entera y la persona que va a recibir nuestra ayuda sepa que lo estamos haciendo y que esa mano no es una mano desconocida, sino es una mano de la Cruz Roja y que en un momento determinado tiene, vamos a llamarlo así, como un certificado de calidad, porque esa persona está bien formada para hacer eso a lo que está haciendo. Me imagino que este programa responde, está muy vinculado a instituciones, llámese ayuntamiento, llámese cabildo. ¿Se trabaja en conjunto? Sí, trabajamos en red, que es como nosotros lo denominamos, de forma que las personas, bien sea por parte de Cruz Roja o bien sea por parte de otras entidades, queden atendidas, ¿vale? Intentamos no pisarnos en nuestro trabajo, es decir, que si desde Cruz Roja hacemos A, desde el ayuntamiento, desde otra entidad, hagan B. ¿Por qué? Porque si todos nos centramos en cubrir lo mismo desde todos sitios, al final la persona está sobreatendida en ciertas parcelas y desatendida en otras. Entonces es la principal característica de ese trabajo en red, es que la persona reciba desde las diferentes entidades aquellas atenciones que se adecúen a que su mejora sea integral, que sea desde las diferentes esferas de su vida. ¿Cruz Roja deriva a ayuntamientos o es lo más normal que de ayuntamientos deriven a Cruz Roja? De las dos maneras. Quizás nosotros, sobre todo a raíz de la pandemia, que muchas instituciones tuvieron que cerrar, ¿no? Cambiar su forma de trabajo, Cruz Roja continúa abierta. O sea, Cruz Roja no ha parado de atender en ningún momento. Entonces éramos como una entidad de referencia a la que poder derivar a aquellas personas de forma urgente para cubrir esas necesidades, y allí estuvimos durante todo ese tiempo, fuimos un apoyo indiscutible para todas las administraciones y para otras entidades que quizás tampoco tenían los recursos, o el voluntariado que se encargaba de dar respuesta a las necesidades de las personas podían ser personas mayores, personas con una situación de riesgo, que exponerse a un contagio podía ser, pues, provocar un daño irreparable para la persona. Entonces nosotros continuamos atendiendo, incrementamos considerablemente nuestro número de voluntariado durante el año pasado, para poder cubrir lo que habitualmente nosotros recibíamos, más todo aquello que recibíamos de otras entidades que no podían dar respuesta. Las relaciones con otras instituciones, llámese Cáritas o este tipo de instituciones que también llevan muchos años, ¿son buenas con Cruz Roja? Sí. ¿Se trabaja en conjunto o normalmente? Son muy buenas y trabajamos en red, como decía ella, y bueno, en un principio lo que intentamos es evitar esa duplicidad que sería dañino y perjudicial para la propia sociedad. Al final nos ponemos de acuerdo y de alguna manera ocupamos diferentes espacios para intentar dar la mejor respuesta entre todos, a todas y a cada una de las personas. Se puede dar el caso de que familias a lo mejor vulnerables, en este caso como Benaguara, esto lo pregunto a ti, da igual, y que hayan ido a otra institución y ¿hay alguna manera de que se conectan estas instituciones y pueden saber si o no? Normalmente las personas no suelen duplicar. No. Las personas
suelen pedir en algunas organizaciones algunos aspectos y en Cruz Roja pedir otros simple y llanamente. Y yo creo que eso, el trabajo en red ha minimizado la posibilidad de que haya personas que se puedan hacer algún tipo de... Yo creo que no, yo creo que la mayoría de las personas, la mayoría por no decir todas, por dejar un pequeño resquicio, pero las personas que van a una organización a solicitar ayuda es porque lo necesitan. No podemos tener otra cosa en la cabeza, muy al contrario. Claro. Tenemos que pensar que la persona que acude a una institución como la nuestra, que acude al ayuntamiento, que acude al gobierno de Canarias, que acude a un cabildo, es porque lo precisa en ese momento. Y nuestra obligación es, tras el estudio y la valoración, como hacen los técnicos perfectamente, decidir qué tipo de ayuda es la que debemos ofrecerle para que esa persona se integre de una forma correcta en nuestra sociedad y tenga oportunidades y, como dijo el presidente del gobierno de Canarias, no se quede nadie atrás. ¿Qué proyectos tiene Cruz Roja Canarias? Si los tiene, y si los tiene, pues alguno que esté preparando y que está preocupado Cruz Roja de sacarlo adelante. Nosotros estamos muy preocupados con dos aspectos muy importantes, o tres quizá. Uno es el empleo, otro es el aislamiento y la soledad de los mayores, y otros son los grupos de las personas de extrema vulnerabilidad. Yo creo que esos tres sectores son en los que en los próximos años Cruz Roja se va a implicar de una manera muy importante. Ya de hecho, antes de la pandemia nosotros teníamos la directriz de trabajar muchísimo con el tema del empleo, insistir mucho y seguir trabajando con el tema de los mayores y seguir trabajando en las personas con extrema vulnerabilidad. Es verdad que durante la pandemia hemos tenido algún parón de algunas cosas, porque indiscutiblemente el empleo se vino abajo, y aunque no hemos parado, también es cierto que a lo mejor no le hemos dado el impulso tan importante porque hemos tenido que atender necesidades básicas de la población, pero que indiscutiblemente ya estamos en otro momento, ya hay muchas más personas vacunadas, ya hay una situación social que lo permite, y yo creo que es el momento de empezar a implicarnos en esos tres grandes sectores que son fundamentales. No podemos seguir permitiendo que nuestros mayores estén solos, eso deteriora su capacidad y eso deteriora a la persona desde el punto de vista físico y psicológico. Me imagino que hay muchas personas solas en tenemos que trabajar mucho con ellos. Después, indiscutiblemente, con los jóvenes tampoco los podemos olvidar, pero las personas con extrema vulnerabilidad tenemos que seguir trabajando con ellas, y el tema del empleo también es nuestro próximo reto en los próximos años, de cara a dar una solución a muchas personas y reincorporarlas al mercado laboral. Vamos llegando al final del programa, Antonio de Benagüera, pero ¿qué le dirías tú? Y bueno, tú tienes tu cámara allí, ¿qué le dirías tú a la sociedad en general? Bueno, pues para que ese apoyo pues sea el que está o que sea mayor a esta organización como tan legendaria como es Cruz Roja, sobre todo ese apoyo que necesita muchas veces pues para sus propios fondos, tener esa ayuda de la sociedad, que además siempre va a revertir en ella, ¿no? Pues yo creo que hoy es un buen día para agradecer. Yo creo que hay que agradecerle a toda la sociedad que haya pensado que Cruz Roja era el vehículo perfecto para dar respuesta en esta situación de pandemia y en esta situación de crisis a todas las personas vulnerables. Yo creo que hemos tenido apoyo de nuestros socios, de las personas que hemos crecido en voluntariado enormemente, de nuestros trabajadores, de las administraciones, de las empresas. Yo creo que de todos, hoy lo que quiero darles es las gracias. Indiscutiblemente la Cruz Roja solo tendrá capacidad de hacer cosas en la medida de que diferentes sectores tengan aportaciones hacia ahí. Indiscutiblemente estamos abiertos a cualquier aportación de cualquier sector, pero que indiscutiblemente hoy quiero agradecerles a toda la sociedad en su conjunto
el apoyo que tiene nuestra institución, el apoyo que tiene nuestra institución en Canarias, y de alguna manera es el que nos hayan permitido ser nosotros los que hemos dado respuestas a tantísimas personas durante esta crisis. Pues ya ahí queda el mensaje de Antonio Rico, presidente de la Cruz Roja Canarias. Se nos ha acabado el programa. Aquí tendríamos tanto a Benaguara como a Antonio, estaríamos horas aquí hablando, porque Cruz Roja tiene tanto de qué hablar, no solo por su historia, que ya empezaríamos desde 1873 hasta ahora decir lo que ha hecho, que tendríamos que tener pues muchos días de televisión, pero lo que decía Antonio también, y a Benaguara, estamos hablando de todas esas personas vulnerables, esas personas mayores que están solas, esa gente que está sin empleo, toda esa historia. Hombre, es que si hay alguna institución que da resultados y se puede ver con esos resultados, es Cruz Roja. Y bueno, pues ahí está el apoyo de la sociedad canaria, lo ha agradecido Antonio. Y la sociedad canaria, pues cuando viene ese día de la banderita, cuando viene el sorteo del oro, que no es por el oro, sino por echar una mano a la Cruz Roja, pues acude de forma masiva. Canarias siempre ha sido solidaria, y en este caso con Cruz Roja también. A mí me queda, bueno, pues darle las gracias a Antonio Rico, presidente de Cruz Roja Canarias. Gracias por estar aquí, Antonio. Bueno, encantado. Tú sabes que tú tienes esta casa de siempre. Lo sé. Y bueno, pues sobre todo que Cruz Roja siga así, como está, que esta sociedad canaria se lo agradece, se lo agradecerá y siempre estará muy, muy agradecida. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Y a Benaguara Hernández, que es esta responsable de ese programa Responde para Personas Vulnerables. No digo la palabra porque tengo que hacer un ejercicio para aprendérmela, porque a veces como se me ponga tonta no me sale. Por lo mismo, a Benaguara, darte las gracias por estar aquí, desearte lo mejor y sobre todo que bueno, pues que sigas en ese empeño, que además se te iluminan los ojos cuando hablas del proyecto, porque como yo decía, los profesionales están ahí, pero después ponen esa parte que es la que hace que Cruz Roja sea diferente al resto, y eso yo creo que hay que agradecerlo. Pues muchísimas gracias también y tú sabes que aquí nos tiene siempre. Pues muchas gracias. Benaguara. Gracias. Bien, por las palabras de Benaguara Hernández, de Antonio Rico, hemos hablado de Cruz Roja. Yo creo que hemos aprendido un poquito más sobre esta institución y que, bueno, pues ¿qué podemos decir de ella? Que hay que seguir apoyándola y que está ahí y que forma parte de nuestra vida, de nuestra sociedad, y hay que estar con ella siempre. Señores, gracias. Les espero la semana que viene aquí en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.